Hola, mi nombre es Francisco Gallego y quiero darles la bienvenida al curso de Narrativa Creativa. La narración es uno de los procesos comunicativos más importantes del ser humano. También es una forma de expresarnos culturalmente y también artísticamente. Las herramientas que vamos a encontrar en este curso nos van a servir para proyectos literarios, para proyectos audiovisuales como cine o televisión y también para proyectos gráficos, narrativos como el cómic. Empezaremos a diseñar los personajes, construiremos el universo y las reglas que rigen ese universo. Saber contar historias es una competencia tanto profesional como creativa. Historias. La vida está llena de historias. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una idea para una historia, pero no sabes contarla ni cuál es la manera adecuada de narrarla? Si te ha sucedido esto o tienes gusto e interés por crear historias, te damos la bienvenida al MOOC Narrativa Creativa. Entendemos que la narración es uno de los procesos comunicativos más importantes de los seres humanos, que hace parte de nuestra evolución y se orienta hacia diversas finalidades. Por eso queremos que en este espacio de aprendizaje te acerques más al significado de narrar, a la influencia del lenguaje usado y principalmente al estudio creativo de la narración. Buscamos que comprendas las diferentes formas de construcción narrativa, que identifiques los códigos de comunicación indicados para cada contexto narrativo, que investigues la información necesaria para escribir y que selecciones un tipo de relato óptimo. Ahora sí, a desarrollar esas competencias narrativas que tienes. Las ideas están, ahora vamos a escribir. La narración. Para muchos, el término storytelling aparece como algo nuevo, extraño o incluso ausente del contexto cotidiano. Y este distanciamiento se debe a que muchas veces, por sonar interesantes, usamos los términos en inglés marketing storytelling, brand storytelling, transmedia storytelling o digital storytelling en educación, cuando en español se hace completamente evidente su significado desde el término castizo, la narración. La narración es el arte de contar una serie de hechos reales o productos de la imaginación. En la narración se busca recrear la forma de pensar y sentir de los personajes, describir lugares o espacios donde ocurren las acciones centrales del relato y construir una trama o argumento que enlace los hechos que van ocurriendo. En los textos narrativos se puede reconocer una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, un nudo o conflicto y un final o desenlace de la historia. 3 puntos muy importantes para la historia que vas a escribir al finalizar este MOOC. La narración está tan presente en nosotros que hace parte fundamental de nuestra cultura. Narrar es la principal forma de interacción comunicativa. Desde los medios hasta la iglesia, pasando por los chismes del barrio y la familia, usan la narración como estrategia comunicativa y de reproducción cultural. O sea que la narración puede ser un chiste, una noticia, una película, un discurso e incluso una clase. Correcto, como lo dijo Greenhalgh en el 2009, las historias son la unidad más pequeña a través de la cual los seres humanos comunican la experiencia y el conocimiento que poseen sobre el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos aquel ser humano que después de buscar una solución para el problema de tener que cazar con un garrote, diseña una lanza, la construye con paciencia, practica la mejor técnica para lanzarla hasta que un día, por fin, logra cazar aquel venado. Tiene una gran felicidad que le llena el corazón por lograr satisfactoriamente lo que con tanto esfuerzo había imaginado. Pero luego pasa una profunda tristeza de saber que nadie nunca sabrá lo importante que fue su logro. Decide entonces pintar toda su gran hazaña en un abrigo rocoso en Chiribiquete. ¿Para qué? Para que quede un registro de su hazaña, de su existencia, para que se recuerde su odisea. Antes de comenzar a escribir la narración, es necesario revisar en otras narraciones los elementos que la componen. Entender la forma en la que los contadores de historias profesionales construyen sus narraciones es el primer paso antes de construir tu propia narrativa. A continuación, revisaremos a la luz de las diferentes teorías narratológicas los diferentes componentes que constituyen una narración.
Toda narración está compuesta por 5 elementos fundamentales que participan activamente en la construcción del relato: el narrador, el narratario, los personajes, la acción y el escenario. El héroe de las 1000 caras, el viaje del héroe. Héroes por todas partes. Puede sonar confuso. No hay por qué preocuparse. Es cuestión de analizar las historias. Ya vas a entender de qué se trata esta teoría. A continuación, te explicaré el viaje del héroe. El viaje del héroe es una teoría de Joseph Campbell. Esta dice que las buenas historias contienen a los mismos personajes. Te estarás preguntando, ¿pero cómo así? ¿Todos son los mismos? Entonces vamos a llegar a lo mismo a pesar de lo creativos que podamos ser. No es eso. Lo que quiero decir es que en las historias, según Campbell, puedes encontrar 7 tipos de personajes. Si analizas bien una historia que te guste o llame tu atención, podrás encontrar a el héroe, el heraldo, el mentor, los guardianes del umbral, el bufón, el camaleón y la sombra. Empecemos por el héroe. Sí, el primer arquetipo de personaje es el héroe. Por lo general, un sujeto del común al inicio de la historia. Esto para que el espectador se sienta identificado. De tal manera, va adquiriendo problemas para resolver, hasta que logra vencerlos al final. Si te pones a pensar en historias que recuerdes, a medida en que éstas avanzan, el personaje obtiene el poder y la sabiduría para resolver los conflictos que se le presentan. Luego de iniciar como el sujeto más común, ya está desapercibido. Me imagino que ya empiezas a identificar cada personaje. Sigamos con el segundo, el heraldo, que tiene mucho que ver con el héroe, pues lo lleva a esa aventura que debe enfrentar. No solamente puede ser un personaje, también puede ser una cosa o un acontecimiento, algo que impulse al héroe a cambiar de camino e irse hacia la aventura. Y si hay un héroe, siempre hay un ser con mucha sabiduría que lo aconseja y orienta, es decir, el mentor. Sí, como una guía que lo ayuda en la aventura, en ese rumbo que tomó. ¿Y quiénes son los guardianes del umbral? Son los que quieren impedir que el héroe avance en su aventura y que demuestre su valor. El bufón llega a la historia para hacer travesuras, da cierto alivio con sus ocurrencias. A veces son los acompañantes del héroe. En ocasiones ocurre que un personaje toma varios arquetipos. Puede ser heraldo, llevar al héroe a la aventura y a su vez ser mentor, darle consejos, por ejemplo. O puede ser bufón y acompañarlo luego de incitarlo a la aventura. E incluso puede cambiar, empezar como bufón y después convertirse en guardián del umbral. Bueno, continuemos. ¿Y quién es el camaleón? Es un personaje que modifica el rumbo de la historia, lo que decía antes. Alguien bueno se puede convertir en alguien malo. Un bufón puede volverse el mentor. Un heraldo puede ser mentor. Algunos personajes también pueden cambiar varias veces en la misma historia. La sombra es el enemigo del héroe, es a quien debe vencer. Es ese personaje malvado que el héroe, al adquirir experiencia, sabiduría, valor y poder, debe derrotar. Casi siempre sucede así, es una teoría, pero si te pones a analizar las historias, vas a encontrar cada uno de estos personajes. Por lo general, el viaje del héroe funciona. Qué interesante esta teoría de Campbell, ¿no? Se ajusta a muchas historias. Es que mira, hasta puedes identificar el momento en que interviene cada arquetipo de personaje. De tal modo, el héroe debe seguir una serie de 12 pasos que también se repiten comúnmente. Entonces así es como se relacionan los 7 arquetipos de personajes con los 12 pasos que debe seguir el héroe. Está primero el mundo ordinario, luego la llamada a la aventura, después el rechazo de la llamada, que es cuando el héroe se niega a tomar ese camino. Más adelante, cuando responde ese llamado, se encuentra con el mentor. Cruza el primer umbral, las pruebas, se encuentra aliados y también enemigos, se acerca a la guarida del enemigo. Luego enfrenta la prueba difícil o traumática. Llega la recompensa, está el camino de vuelta, la resurrección del héroe después de demostrar su valor y por último el regreso con el elixir.
En conclusión, algunos personajes pueden ocupar 2 o más arquetipos dentro de la historia, y algunos viajes pueden no cumplir todos los 12 pasos. Aunque el viaje del héroe es una teoría, sorprende la cantidad de mitos, historias y narraciones en general que se ajustan a este. Esperamos que te haya quedado claro este tema. Sigue avanzando con el MOOC. Hasta pronto. Los personajes, deseo y contradicción. Sabemos que los personajes son quienes realizan las acciones contadas por el narrador. Pueden ser principales o secundarios, y se mueven en la historia por 2 conceptos fundamentales, el deseo y la contradicción. ¿De qué se tratan entonces estos 2 conceptos? Los personajes tienen un objeto de deseo, por lo cual sus acciones deben llevarlos a lograr ese deseo. Esto posibilita el avance del relato. De tal manera, se genera un conflicto entre el personaje, su deseo y lo que se le opone. Los personajes comienzan en un punto, pero a medida que avanzan en la consecución del deseo y la resolución de los conflictos, debe modificarse. Todo personaje tiene además una contradicción formada por 2 elementos que lo motivan y lo identifican, separándolo de los demás. Estos 2 elementos, en contraposición, generan conflicto y hacen atractivo al personaje. El primer elemento de la contradicción debe ser verosímil dentro de la historia. El segundo se lleva al extremo. Esto conducirá a que el personaje tenga 2 conflictos, uno interno, que le antecede a la narración y que generalmente es una carencia, y otro externo, que se desarrolla en el transcurso de la narración. ¿Cuáles pueden ser esos elementos diferenciadores? Por ejemplo, en la película El Sexto Sentido, película del año en 1999 y dirigida por M. Night Shyamalan, el personaje principal es un niño que ve gente muerta. El otro personaje principal es un psicólogo de niños que está muerto. Este tipo de características los diferencian de otros personajes y son trascendentales en el desarrollo de la historia. Ahora, si quieres aplicar lo aprendido en esta corta explicación, identifica la contradicción de los personajes en alguna serie o película que te guste. Frozen, Volver al Futuro, etc. Continúa con elementos fundamentales que participan activamente en la construcción del relato. El world building o creación del universo es el primer paso para el desarrollo del entorno de la historia que estás escribiendo. La creación del universo comprende desde los elementos físicos de los lugares en los que se desarrolla la historia, como también las coordenadas históricas, es decir, la época en la que se desarrolla la historia. Pero también comprende aspectos sociales como religión, cultura o culturas, tecnología, normas sociales y legales. La mayor ventaja de trabajar la narración partiendo del desarrollo del universo es que dotas a tu narración de una lógica y le añade realismo incluso a las historias más fantásticas. Tomemos por ejemplo la novela de Richard Morgan, Altered Carbon. Este es un mundo en el que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para crear pilas en las que se puede guardar la conciencia humana, lo cual logra que los humanos adquieran una relativa inmortalidad al no depender de un cuerpo para seguir existiendo. Así, los cuerpos humanos se comienzan a tratar como meras fundas y los viajes espaciales no se hacen físicamente, sino por medio de la transmisión de la conciencia en forma de datos. Pero esta premisa puede no ser suficiente para construir los escenarios, ambientes, personajes secundarios y demás. En este ejemplo, Morgan construye una línea de tiempo con momentos históricos de los sucesos que llevan al momento en el que se ubica la narración, diferentes mundos además de Harlem, el principal, un sistema político interplanetario con sus propios militares conocido como el Protectorado de las Naciones Unidas, facciones políticas que luchan entre sí a causa de las pilas que contienen la conciencia humana, líderes, sistemas económicos, tensiones políticas locales e interplanetarias, inteligencias artificiales, religiones. Algunas son las mismas que existían en la Tierra, otras son nuevas, creadas a partir del sincronismo entre las culturas y la tecnología, etc. Este tipo de especificidad ayuda al escritor a enfocar la creatividad dentro de un mundo determinado que obedece a reglas determinadas.
Incluso el hecho de pensar en la historia elementos que puedan ser alteraciones de las reglas pueden justificarse dentro de las mismas reglas del universo o incluso por fuera de ellas, si los personajes reaccionan apropiadamente a los sucesos extraños o que están por fuera de la norma. De esta manera se genera un realismo en la narración y se anclan en verosimilitud los aspectos más fantásticos de la historia. Ten en cuenta que la construcción del universo es fundamental en cualquier tipo de narración, no solamente para las narraciones fantásticas o para la ciencia ficción. En novelas románticas, en comedias, también se puede construir el universo, pero como generalmente las narrativas realistas y melodramáticas toman prestado del mundo real, pues el trabajo de creación es menos extenso. Son muchas menos preguntas que debemos contestar y menos preguntas que surgen en la mente del lector o espectador cuando leen la obra. Sociedades secretas, seres ocultos, conspiraciones o fincas productoras de café, tu ciudad en los años 1930, incluso en nuestro mundo estos escenarios deben tener sentido y ser plausibles para los lectores. Si la respuesta a las preguntas está en el mundo real, las respuestas no aparecen en la imaginación, sino en la investigación. Por tal, merecen ser consideradas antes de empezar a escribir. En vez de mirar una metodología en concreto, pues existen innumerables, recomendamos seguir unos consejos y contestar varias preguntas básicas. Consejo 1. Lo más importante es el conflicto. El conflicto es lo que permite que la narración avance. Sin conflicto no hay nada que contar. Por tal motivo es muy importante tener claro el conflicto o conflictos principales de tu universo. Consejo 2. Cuando construyes un mundo o universo, ten en cuenta que se debe pensar en la gente, la cultura, la topografía, la historia, recursos, economía, etc. Un mundo no es solo tierra y los personajes principales. Debes pensar en todas las características físicas, culturales, tecnológicas y mágicas. Si tu narración ocupa varios capítulos en diferentes momentos históricos, es buena idea hacer una línea de tiempo con los acontecimientos históricos más importantes. Consejo 3. El mundo se construye para ayudar a contar la historia. No hacemos la historia para mostrar el mundo. Aunque es importante mostrar el mundo que se ha creado, debe hacerse en pequeñas dosis y de manera que sirva para avanzar la narrativa o para desarrollar o describir alguno de tus personajes. A los lectores y espectadores les parece aburrido, por lo general, cuando el narrador se detiene innecesariamente en los detalles del universo, pues al hacerlo se detiene la narración. Consejo 4. No te extiendas de más, estás construyendo un mundo para una historia, no para múltiples historias. A menos de que sea un proyecto transmedia, no te extiendas demasiado en los detalles, pero dedícale tiempo a pensar las cosas en las que tu narración entra profundamente. Esa información la necesita el lector o espectador. Consejo 5. Investiga, incluso si estás inventando, investiga. Las cosas deben funcionar de acuerdo a una lógica que tenga sentido en la mente de los lectores espectadores. Incluso si tienes un mundo mágico, investiga cómo entienden la magia diferentes culturas del mundo. Eso te ayudará a cimentar en la realidad los elementos más fantásticos de tu narración para poder explicárselo a tu público. Para el momento en el que estamos, ya estás listo para escribir tu texto. Ten en cuenta las recomendaciones generales y confía en el proceso y desarrollo de los elementos de tu narración. Todo lo que hemos hecho hasta el momento te ha preparado para sentarte a escribir y para no sufrir lo que los escritores llamamos el síndrome del bloqueo de escritor. No tienes que enfrentarte a una página en blanco, pues ya tienes una serie de escritos de los cuales sacar información necesaria. Si seguiste la metodología, para este momento debes tener claro tu universo, debes entender a cabalidad los personajes, sus conflictos y sus motivaciones, y debes tener un borrador de la historia, es decir, un esqueleto.
Ahora solo queda escribir. No te dé miedo cambiar cosas, no seas rígido con lo que has desarrollado. El proceso de escritura es un proceso mutable que acepta los cambios que le trae la creatividad. Tampoco te quedes con la primera versión del texto. El verdadero momento en que se construye la narración es en la revisión y la corrección de los textos. Por eso nunca te conformes. Dicen los artistas que ninguna obra se concluye del todo, pero llega un momento en el que debemos separarnos de ella. También debemos ser conscientes de que por más vueltas que se le dé a un texto, llega el momento en el que un escritor no tiene ya nada que aportarle. Ese es el momento en el que el texto queda terminado. La escritura se hace en muchos momentos y tiene diferentes formas. Para la televisión es un acto colectivo. Muchas veces, un escritor ni siquiera plasma las palabras en la página. Es escritor porque está construyendo historia. Los escritores de televisión trabajan en manada. Prefieren juntarse en un cuarto 5 o más a machacarle a la narración hasta que ésta funcione de la mejor manera. Luego, uno de ellos se encarga de escribir el libreto. En el cine es un acto colaborativo, en el que los escritores van haciendo fila para aportar a la historia como en un cadáver exquisito. Los escritores de cine generalmente trabajan en un guión y luego se lo pasan a otro guionista para que le aporte. Muchas veces este proceso puede tomar años. En la historieta, el guión es un texto dirigido únicamente para el dibujante. Es como una carta de amor entre ellos dos. En la literatura, es un acto personal. George R.R. Martin dice que hay dos tipos de escritor: el que se toma su tiempo para pensar todos los resortes de la narración y no se sienta a escribir hasta que tiene todo resuelto, y el que se sienta a resolver los problemas a medida que escribe. Él entiende que hace parte del primer grupo, mientras que Stephen King hace parte del segundo. Para el trabajo profesional, sugiero trabajar con otros autores que te ayuden a ver problemas o falencias en la narración, pero siempre ten pendiente que aunque el error puede ser visto por cualquiera, solo tú o tu equipo pueden solucionarlo, porque eres quien conoce mejor ese universo.